tenemos aquí la tarjeta DigiLens RT-S7, que es básicamente una tarjeta FPGA, es decir, programable. Se pueden programar las diferentes compuertas lógicas hasta el punto de poder programar inclusive un microprocesador aquí en esta tarjeta. Aquí vemos unos switches. Por acá tenemos un botón de reset, el puerto serial que se conecta a la computadora para utilizar el software Vivado. Este como tal es el FPGA, Field Programmable Gate Array. Aquí tenemos una memoria RAM, diferentes conectores para hacer la interfaz con dispositivos externos, unos botones aquí que también nos sirven para programar alguna entrada, unos botones deslizantes, cuatro LEDs, más dos LEDs adicionales. Aquí un conector donde se le puede poner la energía, los 5 voltios. Aquí tenemos la parte de los controladores o estabilizadores del voltaje de entrada, y aquí tenemos la parte del conector USB, mini USB, que se conecta a la computadora, al software Vivado, que nos permite realizar la programación de este dispositivo. Este es, digamos, la parte central, el FPGA como tal, el cual se puede programar y de esta manera implementar algún tipo de lógica en este tipo de dispositivos, en esta tecnología como tal. Entonces, esta es la tarjeta que vamos a programar. El primer ejercicio será muy sencillo, simplemente una compuerta lógica, y vamos a utilizar estos botones como las entradas. Como las entradas A y B, tendremos una salida C, por decir algo. Bueno, tenemos aquí el manual de la tarjeta FPGA, se la pueden observar aquí, con las características que hemos mencionado, los botones, los switches, el puerto USB, el chip FPGA como tal, ¿sí? Algunas de las características principales de este dispositivo pues son la cantidad de unidades lógicas que tiene. Las unidades lógicas son aquellas que precisamente vamos a tratar de configurar. También tiene DSP, Digital Signal Processors, para operaciones, por ejemplo, de audio o operaciones matemáticas también. Entonces, fíjense que lo que tenemos en este chip Xilinx Spartan 7 es un conjunto de unidades lógicas que ustedes pueden configurar como compuertas AND, como compuertas OR, etcétera. Y también tenemos la ayuda de estos procesadores especiales denominados DSP. También tenemos una memoria de 256 megabytes que opera a 650 MHz. Tenemos también, pues lo que hemos mencionado ya, los 4 switches, 4 botones, un botón de reset, 4 LED y 2 LED de triple estado. ¿De acuerdo? Estos que se ven aquí, 16, 15, son los conectores P-Mode que sirven para mm, conectar a otro tipo de interfaces fuera de las que ya tenemos aquí en esta tarjeta, como son los LEDs y los botones, ¿sí? O los switches. Eh, entonces, digamos que esas son una de las características principales, ¿cierto? El modelo de 25 comparado con el modelo de 50, el modelo S750 tiene muchas más lookup tables, LTU, unidades lógicas, también tiene mucho más flip-flops y la memoria, el bloque de memoria RAM también es mucho más grande. Eh, Esta es una vista de la tarjeta por debajo. El software que utilizaremos o que utilizamos normalmente para configurar este tipo de FPGA marca Xilinx se llama Vivado. Ustedes lo pueden descargar para, por ejemplo, se podría
configurar un procesador. Aquí vemos en esta imagen cómo ya existen algunos ejemplos que uno puede utilizar. En este caso se llama microblaze, de tal manera que nosotros podríamos programar internamente en esta tarjeta, en este FPGA, un microprocesador, y luego tendríamos ese microprocesador, a su vez lo podríamos programar. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Aquí en el manual de referencia, eh, como les decía, es un Spartan 7, ¿sí? Con sus diferentes puertos, sus interfaces. También tiene una memoria DDR3L, también tiene una memoria flash, de tal manera que ustedes pueden grabar el programa permanentemente y les va a quedar ahí guardado para cuando lo necesiten. Aquí hay un slide muy interesante que es el de las entradas y salidas, digamos, para este ejercicio que estamos haciendo. Ustedes pueden ver aquí en el centro, en color gris, es el Spartan 7, ¿sí? Y esto que dice G15, K16 son interfaces o puertos de ese chip, y pues a esos puertos vamos a conectar los botones, vamos a conectar los LEDs, vamos a conectar los LED triestado y también los slide switch, los switches de desplazamiento y el botón reset. Entonces es muy importante cuando uno realiza, cuando está haciendo el programa, cuando hace el programa, tiene que realizar una concatenación entre el programa y estos puertos, ¿sí? Y eso se llama, es la creación de un archivo tipo constraint, que sirve precisamente para eso, para establecer esa relación entre en lo que el software es, por decir algo, una especie de variable. Yo le digo switch o yo le digo LED dentro del programa, pues tengo que hacer una interfase. Quiero que ese switch, por ejemplo, se conecte al H14 o que se conecte al botón 0, que es el G15, y el LED queremos que se conecte al puerto de 18 para que se encienda cuando nosotros desplacemos el switch o presionemos un botón, podamos encender un LED, que sería como el programa, creo yo, pues más sencillo que se puede realizar con este tipo de tecnologías. Y como les decía hace un rato, pues que inclusive podemos programar dentro del FPGA hasta un microprocesador al cual le podríamos montar un sistema operativo y aplicaciones, o las aplicaciones montadas directamente sobre este procesador. Bueno, estamos aquí ante el software privado, ¿sí? Aquí está el software, esta es la versión que tenemos. Este software es fabricado por la compañía Xilinx. Para crear un proyecto, uno entra por esta parte, proyecto nuevo, ¿sí? Le dicen Next, le ponen un nombre, RTL, Regis Transfer. eh, Ese es digamos, el estándar que vamos a utilizar. Es una forma de representar los circuitos lógicos a través de este lenguaje. Luego escogen la tarjeta que ustedes tengan. En este caso, pues nosotros tenemos una ARTI S50. Escogemos la tarjeta. eh, Esta que está acá, digamos que es esta de aquí. Y luego le decimos Next y ya digamos que ahí nos creó el proyecto, le decimos finalizar y de esa manera pues ya podríamos. Como ya yo tengo el proyecto cargado, le voy a dar aquí cancel. Entonces, en esta pestaña o en esta ventana aquí del lado izquierdo es donde nosotros vamos a ir ejecutando digamos, el programa. Entonces, primero corremos una síntesis, después una implementación, y por último generamos un bitstream, que es el programa que se va a cargar en la tarjeta. También podemos ver esquemáticos, el diseño, etcétera. Entonces, pues lo que más nos interesa ahora es ver el código del programa. El código, pues como ustedes pueden ver, es muy sencillo.
es este que está aquí. Tenemos el módulo, lo llamamos slide, eso está en el lenguaje Verilog. Creamos unas variables, input, una que se llama switch, otra que se llama LED, y la instrucción pues es muy sencilla, simplemente que al LED le asignamos el switch, es decir que cuando nosotros eh, desplacemos ese switch vamos a encender el LED. Ese es básicamente el programa escrito en el lenguaje Verilog. Por otro lado, se debe crear también un archivo tipo constraints, ¿cierto? En donde se establece la conexión entre el pin del FPGA, este pin, el H14, con eh, el puerto o con la definición de switch. Y también se establece la conexión del pin E18, aquí abajo, con la definición de LED. De esta manera, eh, digamos que este switch y LED ya quedan conectados físicamente con la tarjeta a través de este archivo constraint, y realmente la instrucción que nosotros tenemos, o la única instrucción, es la que le asigna a LED el valor de switch, ¿cierto? Entonces si nosotros ponemos el switch en on, esperaríamos entonces que el LED también se ponga en on. Finalmente tenemos aquí este sería como una vista digamos lejana del FPGA, ¿sí? Y pues aquí lo que ustedes tienen es toda la, todas las unidades lógicas eh, del, del dispositivo, ¿sí? Y aquí nosotros vemos cómo los dos puertos, el que hemos definido como LED y el que hemos definido como switch, han sido conectados, digamos, de manera lógica. Pues, digamos que esto nos permite tener una visión general de cómo quedó configurada nuestro FPGA. Ustedes pueden ver, pues aquí tenemos un conector, se define aquí las conexiones. eh, Acá tenemos otros dispositivos que no estamos usando. Entonces son líneas de conexión. Tenemos compuertas lógicas, flip-flops. Aquí ya toca aumentarlo muchísimo, digamos, para ver esa estructura de aquí, para poder ver aquí vemos las compuertas lógicas. Creo que tenemos que ampliar un poquito más. Las compuertas lógicas, los flip-flops, los multiplexores. Entonces, pues en este momento nada de esto está configurado. Ya cuando diseñemos una, una topología más compleja o diseñemos un microprocesador, probablemente ya todos estos componentes van a quedar interconectados. Por ahora, pues lo único que tenemos es lo que les acabé de mostrar aquí, la conexión entre el puerto del interruptor deslizante y el puerto LED. Eso es lo único que hemos configurado en este dispositivo. Ya finalmente lo que tenemos que hacer es generar el bitstream. Aquí nos dice que ya está completado, que ya se hizo. Se abre eh, una función que se llama el Hardware Manager, ¿sí? Eh, y ya podemos proceder a abrir el target, es decir, abrir la tarjeta que ya tenemos conectada al computador, y veremos en un video que sigue cómo ya queda funcionando eh, este programa, de tal manera que cuando desplacemos el switch a la posición on, vamos a ver que el LED efectivamente se prende. Entonces ahí ya nos acabamos de conectar con la tarjeta, ¿sí? Tenemos un momentico. Listo. Y lo que haríamos es hacer clic aquí en Program Device y oprimir esta tecla de Program. Y ahí se está transfiriendo el bitstream a la tarjeta FPGA, y ya debe quedar configurado que cuando desplacemos ese switch a la posición on, el LED debe quedar encendido tal como veremos en el video a continuación.